Buenas tardes a todas y todas. Mi nombre es Michel Luillier y seré el tour leader de este viaje que Malaika en asociación con Arqueonet están promocionando para el mes de marzo, abril y octubre de 2023. La fecha de octubre aún no están fijas, pero presumiblemente sí que serán en octubre. Y bueno, como tour leader, pues soy el encargado de hacer esta presentación e intentar convenceros de uniros. Para hoy he preparado una presentación PowerPoint muy visual, en base a imágenes, que al final creo que son lo más entretenido, ¿no? Y lo más efectivo. El viaje está constituido, voy a quitar la cámara para concentrarme en la presentación. El viaje está constituido en tres grandes bloques que, digamos, determinados por los tres estados que se visitarán, Tamil Nadu, Kerala y Maharashtra. Y entonces vamos a intentar seguir ese orden para hacer una mejor explicación del itinerario. Bueno, a ver, día 1, llegada en un vuelo de medianoche a Chennai, sin tiempo para hacer visitas. Al día siguiente saldremos de Chennai en dirección a Kanchinpuram. Son unas 2 horas, a pesar de la corta distancia, las carreteras están muy concurridas y el promedio de desplazamiento, promedio de velocidad es muy lento. Ahí haremos visitas a un par de templos de gran importancia. Visitaremos también un taller de tejido de seda, una tradición milenaria en esta ciudad que fue antigua capital de Imperio Pallava. Y después de comer nos dirigiremos con toda tranquilidad a Mahabalipuram, donde pasaremos las siguientes 2 noches. Finalmente, el día 4 por la mañana haremos el traslado en dirección al aeropuerto de Chennai para coger un vuelo bastante temprano por la mañana que nos va a trasladar a otro sector de Tamil Nadu. Tamil Nadu en particular, digamos que va a estar dividido en dos secciones, esta que estoy mostrando y una posterior que ya os mostraré. Entonces, como decía, el día 2 el traslado es temprano a Kanchinpuram, donde vamos a visitar dos templos. Uno de ellos es el que estamos viendo en la fotografía, Ekambareswarar. Eh, lo que veis arriba a la izquierda, esta torre tipo puerta, se llama Gopuram, es típico de las construcciones de los templos dravídicos de India del Sur. En esta en particular tiene 59 metros. En el interior, lo que vamos a ver en este templo y los templos que visitaremos en el resto del estado de Tamil Nadu, pues son grandes pabellones, columnas talladas hasta la saciedad, con un trabajo de mucha calidad. Eh, Vamos a ver. Aquí está, este es un ejemplo de los pabellones interiores. Una de las características de estos templos es que están constituidos por sectores que son concéntricos. Hay hasta 7 sectores concéntricos, por ejemplo, en el templo que visitaremos en Trichy. Y como veis, son de una enorme magnitud. Este es un exterior, probablemente el más externo o el segundo más externo. Y en la medida en que nos vamos acercando al centro del complejo, cada vez se hacen más pequeños y en el centro de todos está el Santo Sanctorum, donde se encuentra la imagen de la deidad que se venera en ese templo en particular. En este templo se venera principalmente al dios Shiva, que es el dios principal de la trilogía hindú, dios protector, destructor y creador del universo al mismo tiempo. Visitaremos un segundo templo, para no aburriros, solo he cogido imágenes de un templo, y también visitaremos antes de comer un taller de confección de tejido de seda, donde veremos a tejedores trabajar en forma artesanal. No hay grandes fábricas de seda en esta zona, en Kanchinpuram. La tradición se mantiene y la tradición habla de que la producción se crea en talleres, pequeños talleres, incluso en los hogares de las familias. Entonces vamos a visitar uno de estos talleres en la ciudad de Kanchinpuram. Aquí estos señores realmente no están tejiendo seda. Elegí esta foto porque me parece bastante ejemplificadora de lo que es la atmósfera, el ambiente que existe en las ciudades y pueblos de India del Sur. Es un ambiente muy distendido, muy relajado, distinto a la energía que se encuentra en las ciudades y pueblos del norte de India, donde suele haber más estrés, más presión hacia el turista, hacia el extranjero. India del Sur, la verdad que es mucho más divertido, más relajado todo el ambiente que vamos a encontrar. Otra imagen que habla de este ambiente relajado, este es el camino que va de Kanchinpuram a Mahabalipuram.
Nuevamente es un trayecto corto, de no llega a 100 kilómetros, pero que nos tardaremos otras par de horas en llegar. Este es un templo de nombre desconocido. La imagen me pareció bastante, digamos, significativa, didáctica, ¿no? A la hora de mostrar este ambiente tan rural y tan distendido que existe en India al sur. Mahabalipuram es un pueblo que fue en su momento el principal puerto de este reinado o imperio de Pallava, que gobernó el sur de India entre los siglos IV y IX aproximadamente. Y Mahabalipuram es simplemente un pueblo de pescadores que no llega a los 20.000 personas, eh, muy distendido. Podremos pasear por sus calles, visitar sus mercados de artesanía, etcétera, visitar su playa, muy concurrida por los peregrinos locales, ¿no? Que acuden también a visitar también los templos y otros sitios de interés de la ciudad, de distintos puntos de India. Eh, Estaríamos ya en el día 3, que está dedicado completamente a visitar los atractivos de Mahabalipuram. Muchos de ellos se encuentran en este parque central que se llama, como veis, el mar está muy cercano, se puede ver al fondo, aquí al fondo. Esto da una idea de lo pequeño que es el pueblo, ¿no? Básicamente haremos todo caminando. Y dentro de este parque central se encuentran muchos atractivos. El principal, esta es la piedra o el bajo relieve de Anjuna. Anjuna es un héroe mitológico que sale mencionado en uno de los dos libros épicos de la India, los principales, que en este caso el Mahabharata. Eh, Anjuna fue un héroe, un arquero experto, amigo del dios Vishnu, y formó parte de uno de los dos clanes que se enfrentaron, digamos, el bien y el mal. Por supuesto, formó parte del clan vencedor. Aquí se le ve, esta es la figura central. En teoría, esta es la figura que da nombre a toda la roca. Son dos rocas en realidad que están puestas, están prácticamente pegadas entre sí. Da la idea de que es solo una, pero en realidad son dos. Y en esta roca hay trabajo de gran calidad detallando la vida cotidiana de aquellos años. Estamos hablando del siglo VII probablemente. También en este parque central encontraremos varios de estos ejemplos de mandapam, que son salas hipóstolas que se encuentran como antesala a los templos. En este caso, el mural, digamos, o el bajo relieve, nos muestra imágenes que están relatadas también en el Mahabharata en relación a la vida de Krishna, el dios Krishna, ¿no? En este caso me parece que el momento de su nacimiento. La bola de mantequilla es una roca de grandes dimensiones que lleva haciendo un equilibrio precario en esta posición durante milenios. Es otros atractivos, podremos ponernos en la parte inferior, los valientes que se atrevan a hacerse una fotografía. Y a las afueras de la ciudad probablemente cogeremos el coche, son 3-4 kilómetros si no recuerdo mal, hasta este complejo de templos que se llaman el complejo de los 5 ratas. Rata es el nombre que reciben los templos hindúes cuando tienen la forma o el significado de carruaje. Algunos de ellos son templos que pueden tener una forma que no habla de carruaje, pero sí, sobre todo en la parte frontal o a veces lateral, vienen adosados la imagen de un caballo o un elefante, ruedas, que da la idea de que el templo está siendo acarreado. Entonces, estos 5 templos son ratas porque de una manera u otra están constituidos o fueron pensados de esta manera. Estos son considerados patrimonio de la humanidad. Por la tarde, a última hora, de hecho nos vamos a preocupar de estar aquí un tiempo antes del atardecer. Este templo es el principal de Mahabalipuram, se llama simplemente el templo de la orilla. Es el templo exento más antiguo de Tamil Nadu, es decir, no está adosado a una roca, sino que se construyó en forma autónoma, en forma independiente. Fue construido, digamos, también durante el periodo de los reyes de Pallava, probablemente el siglo VII, VIII. Es patrimonio de la humanidad desde el año 84. Lo vamos a visitar por la tarde para poder apreciar este color anaranjado que cobra la roca arenisca con el cual fue construido, que es, digamos, este color es mejor apreciado hasta últimas horas de la tarde. Este es el hotel que se ha escogido en Mahabalipuram, es el Radisson Blu Temple Bay, a orillas del mar. Como veis, es un hotel precioso que ofrece muchísimas comodidades, así que seguramente será todo un éxito. Bueno, la segunda parte de nuestra visita a Tamil Nadu girará en torno a Tanjore
y a Madurai. El día 4 vamos a coger un vuelo desde Madurai a Trichy, que es esto que está aquí. Visitaremos lo que hay que visitar en Trichy, que básicamente es su gran, enorme templo, y un templo menor y la zona de bazares, y después por la tarde ya iremos simplemente a dormir a Tanjore. Al día siguiente, el día 5, vamos a ir por la mañana a visitar esta zona de aquí, de Kumbakonam. Almorzaremos en un restaurante de la zona y por la tarde regresaremos a Tanjore a visitar los atractivos que hay que ver aquí, entre ellos un enorme y precioso templo. Y ya al día siguiente, el día 6, podemos hacer el trayecto por tierra hasta Madurai. Perfecto. Y ahí acabará nuestra aventura por este estado del sur de India. Entonces vamos a hacer un recorrido gráfico por esta segunda parte de Tamil Nadu. Este es el monasterio, o sea, perdón, el templo, la fachada principal del templo de Trichy, de Srirangam. Trichy fue capital de un imperio posterior a los Pallavas, que se llamó el Reino de Nayak, más o menos por ahí por el siglo VII, octavo, siglo XVII, siglo XVIII. El Gopurán que estáis viendo ahí tiene 73 metros de altura, y en el interior este complejo incluye hasta 7 sectores concéntricos, dando una idea de la magnitud, ¿no?, de lo que hay. Esto, de hecho, esta imagen de este vendedor de ofrendas está tomada en el interior de este complejo, porque la verdad que estos complejos, estos templos son verdaderas ciudades amuralladas. Más hacia el interior, en otro sector, pues están aquí los peregrinos locales comiendo. Lo que se ve ahí a fondo, a mano izquierda, es una tienda de venta de alimentos, de snacks y de platos preparados en base a arroz principalmente. Más al interior podemos ver columnas profusamente detalladas con todo tipo de detalles, y como puedes ver, el trabajo es absolutamente excepcional. Este templo fue construido en el año 16, estoy mirando acá, y está dedicado a Vishnu, a diferencia de los que habíamos visto en Kanchipuram. Fuera ya del templo, en otro sector de la ciudad, visitaremos el Templo de la Roca, que es lo que está aquí arriba. El templo en sí no tiene tanto interés, pero sí es muy buena experiencia el subir hasta ahí. Son unos 80 metros de nivel desde la calle, son unos 400 escalones. Y al bajar, lo que vamos a hacer es visitar la zona de bazares que está rodeando este embalse que estamos viendo aquí, este tranque que existe en mitad de la ciudad. Esta es la vista desde la cima, digamos, de este pequeño peñasco de roca. Y esta es un poco la actividad diaria que hay por las tardes en la zona de bazares aledañas al embalse que está en el centro de la ciudad. Y desde acá nos iremos a Tanjore a dormir durante 2 noches. Esto es al día siguiente ya, yendo desde Tanjore hacia Kumbakonam. Como veis nuevamente, quise elegir esta imagen porque también ayuda a entender un poco cómo serán los paisajes cuando hagamos los traslados por tierra. Insisto, sobre todo en Tamil Nadu, es sumamente rural, muy relajado, hay mucho menos tráfico rodado que lo que se encuentra en la zona del norte del país, mucho comercio, mucha actividad siempre a orillas del camino, muy entretenido, la verdad, no hay cómo aburrirse en nuestros traslados. No vamos a ir específicamente a Kumbakonam, sino que Kumbakonam, pero llegaremos hasta un pueblo que está justo antes, a 8 kilómetros, que se llama Darasuram. Es ahí donde está el templo que nos interesa. Tanjore fue capital del imperio Nayak, y, perdón, también lo fue de Nayak, pero anteriormente de los Cholas, posterior, o sea, que estuvieron ahí posterior a los Pallava, y ellos construyeron una serie de edificios, y muchos de ellos, por supuesto, templos, a los alrededores de Tanjore y de Trichy. 3 de ellos han sido seleccionados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad porque representan especialmente bien el arte de la arquitectura chola. Uno de ellos está en la ciudad de Tanjore, que lo visitaremos esta tarde, y otro está aquí en Darasuram, ¿vale?, que es este que estamos viendo aquí, que está
construido como un rata. Como podéis ver en la parte frontal del templo, existe aquí, hay dos caballos, uno aquí y otro que está en el lado opuesto, las ruedas que dan la idea de que este templo fue concebido con la idea de ser un carruaje. La zona de Kumbakonam y Darasuram, digamos, bueno, prácticamente es lo mismo porque estamos hablando de distancias muy cortas, es toda una zona muy fértil, está al costado de un río, gran río que se llama Cauvery, es para muchos es el gran granero de Tamil Nadu e incluso de India, una zona de arrozales. Vamos a buscar la manera de intentar ver este tipo de escenas cotidianas de los campesinos trabajando en sus campos a primera hora de la mañana, incluso antes de visitar los templos, vamos a buscar este tipo de escenas. Esto ocurre cada día, muy temprano por la mañana, sobre todo las amas de casa, las dueñas de casa, limpian la fachada de su casa y sobre el suelo, normalmente de tierra, pintan un mandala. Ella aquí lo que está haciendo de momento, lo que se ve en la imagen, está básicamente haciendo, delineando el contorno, luego lo va a pintar, pero todo el material que utiliza está fabricado en base a harina de algún tipo de cereal, ¿vale? Y que luego es teñido. Entonces, incluso todo lo que va, todos los tintes o el polvo que va a utilizar para pintar este mandala, todo está en base a la harina de algún cereal teñida con algún tinte. Entonces, es una ofrenda que se hace a los dioses y el hecho de que esté fabricado en base a harina no es una casualidad. La idea es que luego, durante el día, los pequeños animalitos, insectos que polulan por esta zona, se alimenten de esta harina. Al final del día, el mandala queda completamente deshecho, producto de la presencia de estos animalitos. Entonces, es una manera ofrendar a los dioses y, de alguna manera, regalarles a las criaturas de Dios o de los dioses, digamos, la oportunidad de alimentarse. Es algo muy bonito de ver, hay que verlo a primera hora de la mañana, cuando las mujeres están pintando sus mandalas, porque ya sobre el mediodía generalmente ya están destruidos por el paso de los visitantes a la casa o de los propios animalitos que os comentaba. Eh, Nuevamente, relajo, mucho relajo en todos los lugares que estaremos durante este viaje, también en Nadu, también en Kerala. De vuelta en Tanjore aquella tarde visitaremos el Palacio Real. Eh, Fue construido en el año 1550 por la dinastía Nayak. En su interior vamos a ver un museo y artefactos de la zona, perdón, de la época. Y vamos a visitar también estos, digamos, de la estructura original. Esta es la sección que se conserva mejor y realmente resulta más atractiva, que es la sala donde el rey o el emperador recibía sus visitas y donde dictaba, digamos, leyes, etcétera. Es una zona acotada dentro de todo el edificio que resulta ser la más interesante. De vuelta en la ciudad de Tanjore, en el centro de Tanjore, y antes que se haga de noche, vamos a visitar este templo, Brihadishwara, dedicado a Shiva. Este es uno de los 3 templos que os hablaba, uno de los 3 templos que UNESCO reconoció como Patrimonio de la Humanidad por ser representativos de la arquitectura y el arte chola. Aquella torre que estamos mirando tiene unos 66 metros de altura. En la parte superior, como veis aquí, hay una cúpula que está construida a partir de una única pieza de granito que se dice que pesa 90 toneladas. Y para ponerla en ese lugar, se habla de que los arquitectos tuvieron que construir una rampa de tierra de 4 kilómetros de largo para que el desnivel fuera pequeño y haciendo rodar esta bola de granito, la llevaron hasta allá arriba en ese lugar y una vez puesta en su sitio, pues la trabajaron, la labraron para dejarla como la vemos hoy. Esta es la vista desde el templo principal hacia el exterior. Esa es la puerta de entrada al recinto, es el Gopuram, como ves, no está decorado, por tanto denota que es una época anterior a las que hemos visto antes en Trichy, por ejemplo. Este es el Nandi. Nandi es el vehículo, es un toro y es el vehículo de Shiva. Cada deidad india, una de las particularidades que tienen las representaciones de las deidades es que siempre van montados sobre algún tipo de vehículo animal. En este caso Shiva, su vehículo, su animal es el toro, que se llama Nandi.
Y este Nandi ese sería el más grande y más pesado que existe en India. Tiene 6 metros de longitud y se dice que pesa sobre las 20 toneladas. Este es el hotel Spatma, el cual utilizaremos durante 2 noches en Tanjore. Es una casa colonial reformada en un hotel boutique. Como veis, muy, muy bonita, decorada con muchísimo gusto. Bien, al día siguiente, por la mañana haremos el traslado a Madurai, llegaremos a comer y por la tarde haremos un circuito de mercados, iremos al mercado de frutas, verduras, también artículos para el hogar. Disfrutaremos de las escenas cotidianas que nos regala la ciudad. En zonas Madurai, a diferencia de Trichy, Tanjore, Mahabalipuram, incluso Kanchinpuram, es una ciudad grande, poblada, de varios millones de habitantes. Hay bastante más tráfico, pero nos moveremos en la parte central sin necesidad de hacer grandes traslados. Así que igualmente no vamos a sufrir, digamos, en exceso el estar en una ciudad más grande. Este es el interior del templo de Sri Menakashi, que es el principal atractivo de Madurai. Es un templo enorme, considerado por muchos como la obra, digamos, la cúspide de la arquitectura dravídica del sur de India. Es, para los expertos estudiosos, equivale, digamos, su importancia a lo que es el Taj Mahal en el norte de India. Pues este sería en importancia el Taj Mahal en el sur. Cubre unas 6 hectáreas en total de terreno, todo el complejo. Hay 12 gopurams en su interior. Vamos a hacer la visita a este templo por la tarde, vamos a intentar coincidir con la hora del puja, la hora en que se reúne mayor cantidad de peregrinos a hacer sus oraciones, sus rezos, y para poder de alguna manera entender cómo es la actividad en estos templos. Aquí hay una imagen que muestra, bueno, en el interior están comprando ofrendas para luego ofrecer a las imágenes de los dioses. Y esto es muy cerca del Santo Sanctorum. Es verdad que los extranjeros no podemos acceder a la sala principal, la que está en el núcleo del templo, porque al no ser hindúes, pero sí vamos a estar básicamente a las puertas. Esto, de hecho, es a las puertas del templo en Madurai. De hecho, este día, después de cenar, si aún hay energía, vamos a poder volver al templo y poder presenciar la imagen, perdón, la procesión en la cual se lleva la imagen de Shiva que se guarda aquí al lugar donde se guarda cada noche. Vamos a poder hacerlo a bordo de los rickshaws para no cansarnos y poder seguir la procesión a lo largo de unos 30 minutos. Eso sí es que todavía hay energía aquella tarde, noche. Este es el hotel previsto en Madurai, una casa colonial nuevamente a las afueras, digamos, en la periferia de la ciudad, muy, muy, muy bonito. Bien, vamos a cambiar de bloque, nos vamos a Kerala. Aquí este mapa muestra muy bien cómo vamos a ir desde Madurai, en Tamil Nadu, vamos a llegar a Tekadi, que está a las puertas de la Reserva o Parque Nacional de Periyar. Antes vamos a tener que cruzar esta zona que está aquí, que son los Ghats occidentales, que es una cadena de montañas bastante considerable de tamaño y altura. Y de Tekadi vamos a pasar 2 noches aquí para visitar la reserva y luego iremos hacia la costa con base en Kumarakom. Vamos a hacer un paseo en bote por las backwaters, esta zona anegada que se ve aquí, y iremos a Miracochi. Vamos por parte. Primero vamos a empezar por los días que pasaremos en Tekadi. Como decía, vamos a tener que ir desde las planicies de Tamil Nadu, cruzar los Ghats occidentales. Es una cadena de montañas que tiene unos 1.600 kilómetros de longitud y que bisecta el sur de India, básicamente en 2 mitades, la parte occidental, donde está Kerala, y la parte oriental, donde está Tamil Nadu. Su cumbre más alta supera los 1.600 metros, o 1.695 exactamente. Toda la cordillera fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2012. Vamos a tener que superar un collado para cruzar el otro lado. Quiero que os fijéis la diferencia de paisaje en el lado de Tamil Nadu con lo que se ve al lado contrario en Kerala. Pasamos de una zona o un paisaje bastante seco, agreste, a un paisaje muy exuberante, cubierto de plantaciones de té y de bosques. Es el camino a Tekadi. Por la tarde, ese día, vamos a hacer una excursión al interior del Parque Nacional, específicamente vamos a hacer una excursión en bote por el embalse de Periyar,
que fue construido por los ingleses hacia finales del siglo XIX. Vamos a situarnos, es un barco compartido, nos vamos a intentar situar una zona para que estemos todos juntos y disfrutemos de la experiencia. Dentro de la reserva hay cerca de 1000 elefantes, y hay hasta 30 o 50 tigres, no se sabe exactamente, pero sí que hay bastante. Hay bisontes indios, hay antílopes, sambares, que son los mambis, y una larga lista de variedades de monos y aves. Al día siguiente por la mañana vamos a tener una excursión dentro de la reserva, una excursión a pie de unas 3 horas de duración, siempre utilizando senderos muy bien delineados y prácticamente planos. Nos van a proveer de estas defensas para cubrirnos la parte inferior de las piernas, para evitar la presencia de sanguijuelas, porque vamos a transitar por pastos altos y húmedos donde podrían haber sanguijuelas. Y vamos a apreciar la naturaleza. Esta experiencia es como entrar dentro de lo que sería el libro de la selva, el famoso libro de la selva. Es una excursión muy lúdica, fácil. Vamos a estar acompañados por los rangers o guías, digamos, de la reserva, que nos van a explicar sobre las distintas especies de árboles y plantas, y hay mucho, mucho que aprender en esta excursión. Este es el hotel maravilloso que está previsto para las 2 noches que pasaremos en Tecadi. Está situado justo frente a la entrada de la reserva, por lo tanto es imposible eh, tener más comodidad que la que tendremos estas 2 noches. Entonces, de Tecadi haremos el traslado hacia la zona costera, iremos de unos 900 metros de altura a nivel del mar, visitar mediante una excursión en bote esta zona anegada de las backwaters, para ir a dormir a Cochín 2 noches. Esta zona anegada de backwaters en realidad se creó en forma totalmente natural, producto de la acumulación de sedimento que arrastraba los ríos desde de los Ghats occidentales. Formaron un verdadero dique natural de sedimento que produjo que el agua se aposara y se inundara la región, ¿no? Entonces, en esta zona no solamente hay agua, también hay grandes parches de tierra, islas, penínsulas, donde hay plantaciones de distintas especies. Hay arrozales, hay cogoteros, hay anacardos, hay aldeas, hay pueblos, hay digamos, escuelas. Entonces la gente también se mueve o bien en pequeños botes o barcos por los canales o sectores más grandes, pero también lo hacen en tierra usando bicicletas, motocicletas. Toda esta zona inundada está recorrida por un montón de canales, y cuando la gente no los utiliza, esto es lo que pasa, ¿no? Que la naturaleza se coge su sitio y en este caso pues impide el tránsito ahora por el agua en ese caso. Arrozales, veremos con poco suerte gente trabajando en los arrozales. Esto ya en el río, esto es más fácil de ver, porque solo estaremos en el agua, a bordo del barco, viendo escenas cotidianas de la gente trasladándose de su casa al trabajo, a las escuelas. Este es el típico tipo de bote que se encuentra, de barco que se encuentra en la zona, en los backwaters, y nuestro barco será muy similar a este, probablemente un poco más pequeño. Así será la zona de embarque y desembarque de ese día de crucero. Desde aquí tenemos 1 hora de coche a Cochín. Estaremos alojando 2 noches en la parte que se llama Fort Cochín, que es como la parte antigua, como el casco antiguo, digamos, de la ciudad, que es la zona portuaria. Es la zona que más influencia recibió de todos quienes le visitaron, españoles, portugueses, ingleses, daneses, holandeses, etc. Aquí al día siguiente está dedicado para hacer un día completo de visitas en la ciudad de Cochín, incluido por ejemplo la iglesia de San Francisco, que presumiblemente es la iglesia católica más antigua de India, construida el año 1503 por misioneros franciscanos que venían acompañando una expedición de un tal Pedro Álvarez Cabral. Visitaremos un palacio llamado Palacio Holandés, visitaremos el casco antiguo donde hay una sinagoga que demuestra la presencia de judíos en esta zona de India hace más de 2000 años atrás. Ahora mismo no hay judíos residiendo en Cochín, pero los últimos se fueron cerca, creo que el año 70 o 75, pero sí que hay pruebas de que vivieron acá. La sinagoga es una prueba de ello. Por la tarde vamos a dar un paseo por la zona de la costa. Vamos a poder apreciar estas redes de pesca que supuestamente trajeron comerciantes mongoles que acompañaban al emperador Kublai Khan por ahí por el año 1200,
que necesita de varios hombres para poder accionar, digamos, los contrapesos para hacer que la red se plegue y luego se despliegue fuera del agua para acoger la captura. Por la tarde, a última hora, vamos a asistir a un espectáculo de Katakali, que es una representación en base a música en vivo, mímica, baile, de episodios de los libros épicos de la India, el Ramayana y el Mahabharata. La peculiaridad es que todos los actores son hombres, aunque hagan papeles de mujeres, y la presencia, la calidad de los vestidos y del maquillaje es de las cosas más llamativas de este espectáculo. De hecho, el espectáculo empieza a las 6 de la tarde y la idea es llegar una hora antes o al menos media hora antes para poder observar el proceso de maquillaje. Los actores salen al escenario y son maquillados por ayudantes durante este tiempo y la entrada incluye la posibilidad de verlos en este proceso. Esta es una imagen, es un momento de la representación del Kathakali. Como es el actor de la mano derecha que está representando a una mujer, pues en este caso, como explicaba antes, es un hombre. Bueno, Cochín tiene un ambiente muy, muy relajado. Vamos las 2 noches que estaremos ahí podremos dar paseos fácilmente. Estaremos en un hotel muy cercano al mar. Podremos pasear por la tarde y apreciar las puestas de sol y disfrutar también con la gente del pueblo. Es el hotel previsto en Cochín, el Fragan Natur. Está muy cercano al mar. Es un hotel muy, muy bonito con muy buenos servicios. Nuevamente nos asegura una estancia súper cómoda. Llegamos hacia el final, la última etapa del viaje, el estado de Maharashtra. Aquí principalmente vamos a tener una base en Aurangabad durante 2 noches, desde donde visitaremos tanto las cuevas de Ayanta como las cuevas de Ellora, antes de volar hacia Mumbai para hacer el último día antes de regresar a España. Aurangabad en realidad es una ciudad que no tiene gran interés, saltó a la fama porque se convirtió en un momento dado en la capital del imperio mogol durante el mandato del último emperador mogol en India, Aurangzeb, que su nombre dio pie digamos, al nombre de la ciudad, Aurangabad. Él mandó, digamos, su mandato en esta ciudad fue de más o menos del año 1650 al año 1700, 1710. Esa es la única referencia que os puedo dar de Aurangabad. Básicamente se usa como base para visitar las cuevas de Ayanta, estas que estamos viendo acá, están situadas a unos 100 kilómetros al noreste de Aurangabad. Es una zona alucinante, es un patrimonio de la humanidad, son 29 cuevas que están excavadas en la roca, sobre un acantilado en un valle, tal como estáis viendo. Son de origen budista, fueron, digamos, excavadas principalmente entre el siglo II y I antes de Cristo y hasta la más nueva, digamos, al siglo V de nuestra época. Entonces son, como decía, 29 cuevas en total. Hay algunas que están constituidas o pensadas como templos o monasterios budistas y otras un poco distintas como un santuario de signo funerario que están destinados a la peregrinación. He elegido algunas imágenes para que podáis apreciar que no solamente se trata de la fachada de las cuevas, sino que lo más interesante está en su interior. Hay infinidad de imágenes, columnas talladas, paneles enteros y pinturas. También se conservan pinturas originales en las paredes. Aquí hay algunos ejemplos de los tipos de imágenes, culturas que veremos en su interior. Esto es impresionante cuando se piensa que todo esto fue labrado, esculpido hace 2 milenios o más. Esta es la imagen, la fotografía de un templo. Es decir, no solamente se conformaron con vaciar la roca, sino que en el proceso ellos tuvieron el cuidado de dejar las columnas, y no solamente eso, sino que tallar las columnas. El techo abovedado, todos los detalles del altar, etc. Es decir, es realmente una obra maravillosa. Aquí pasaremos gran parte del día. Lamentablemente, el traslado hasta este lugar tarda casi 3 horas para ir y para volver, por lo tanto el día se nos va a hacer un poco más corto, entonces es por eso que no hay posibilidad realmente de hacer muchas más cosas este día. Si llegamos con suficiente energía y ganas y todavía en horarios para visitar, podremos intentar visitar este mausoleo que fue construido justamente por este emperador mogol que os hablaba, Aurangzeb, por ahí por el año 1680. Lo construyó en honor a su mujer, y como podéis ver está inspirado claramente en el modelo del Taj Mahal, ¿no?
pero en este caso este emperador también es bastante obvio que él no tenía el presupuesto que tenían sus precededores, porque es muchísimo más humilde el tamaño y toda la ornamentación de este mausoleo. Al día siguiente visitaremos las cuevas de Lora. Por suerte para nosotros estas cuevas, son 34 cuevas, templos, están más cercanos y el camino de acceso es mucho mejor, por lo tanto tardaremos muy poco, menos de una hora en llegar. Y aquí hay, como decía, 34 grutas y templos, la mayoría de ellos, un tercio de ellos son hindúes, unos 16, pero también hay cuevas budistas y templos budistas, unos 12 en total, e incluso jainistas, unos 4 o 5, no recuerdo bien el número exacto. El atractivo principal de este complejo es justamente el templo que estamos mirando, que es un templo hindú, que se llama Kailasa, en honor al monte Kailash en Tíbet, donde supuestamente reside, en su cumbre reside Shiva, el dios hindú, que vivía ahí desnudo, ¿no? Según la mitología. Entonces, bueno, pues el templo y su cuerpo central que estamos mirando en la fotografía de alguna manera emula al monte Kailash. Es una tremenda obra de arquitectónica, se tardaron 10 años en acabar. Se habla que solo este templo ocupa 2 veces la superficie que ocupa el Partenón en Roma. Lo vamos a visitar a fondo. Esta es la fachada de uno de los templos budistas que os mencionaba. Hay 12 de estos tipos de templos ahí. La construcción de todo lo que veremos en el Lora es posterior a Ayanta. De hecho, se dice que de alguna manera el Lora reemplazó a Ayanta en el tiempo. Que el templo hindú se estima que fue construido por el año 750. Entonces estamos hablando de una época más moderna, por llamarlo así. Ahí había más tecnología, por eso también los templos budistas son distintos y ya tienen quizás mayor detalle. Este es un ejemplo de una cueva jainista. Se puede ver la figura del dios Adinath aquí a la derecha, que siempre se representa de pie y desnudo. Bien, tras visitar el Lora, regresaremos a comer a Aurangabad y luego por la tarde hay un vuelo a Bombay, y el día siguiente, que sería, digamos, el día 14, por la mañana vamos a visitar la zona marítima de la ciudad de Bombay, incluida la Puerta India, que es la imagen que estamos viendo en la fotografía, y justo a su costado vamos a coger una de estas embarcaciones similar a esta y vamos a navegar durante prácticamente una hora hasta la isla Elefanta, donde vamos a encontrar una serie de grutas talladas entre el año 450 y el 750, que conforman una especie de laberinto de templos rupestres. El principal está dedicado a Shiva, y el principal interés de este templo dedicado a Shiva es lo que estamos mirando en la fotografía. Es una imagen de Shiva tricéfalo, tiene 6 metros de altura esta imagen que estáis viendo, y se le representa en sus 3 vertientes, ¿no? La del constructor, el destructor y el protector del universo. Después de esta visita a la isla Elefanta, regresaremos a comer al hotel. Tendremos la tarde libre en el hotel para descansar, hacer maletas, y ya a las 10 de la noche aproximadamente, después de cenar en el hotel, aproximadamente a las 10 de la noche, nos iremos al aeropuerto para coger el vuelo que sale a las 1 de la mañana prácticamente. Pues ese es el resumen del itinerario del viaje que hemos preparado. Hemos intentado hacerlo lo más variado posible para tener para cubrir distintos tipos de intereses y dar una visión lo más general, más amplia de lo que es el sur de India. Espero que os haya gustado la presentación y os guste el itinerario del viaje, y pues eso. Si decidís reservar, pues nos encontraremos en este viaje. Muchas gracias por el tiempo y hasta una próxima.